Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos que en este momento nos pueden estar acompañando a compartir la palabra de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder acercarnos a su presencia, y en esta oportunidad lo haremos a través de la palabra de Dios. Muy bien, hay muchas cosas que nosotros a veces nos anticipamos. Por ejemplo, nos preparamos para darles una educación a nuestros hijos, más adelante una profesión. Hacemos planes para quizás comprar alguna propiedad, algún bien en el futuro. Y siempre otras vidas están planificando, están preparándose para ciertas eventualidades. Pero en la Biblia vamos a encontrar un acontecimiento que se va a dar, el cual la iglesia está esperando, ¿no? Es una de las esperanzas que tiene la iglesia, digamos, y estoy refiriéndome a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde la iglesia será tomada y será llevada al reino de los cielos. Bien, pero pocos muchas veces estamos tomando en serio o estamos tomando o asumiendo con responsabilidad esa promesa que Dios ha hecho para la iglesia, de venir por ella y poder tomarla y poder llevarla delante de su presencia para estar para siempre con Él, como dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis es un libro que nos va a revelar, digamos, mucho de cómo va a ser, digamos, este acontecimiento. Este libro de Apocalipsis nos va a revelar también algunas cosas que van a acontecer antes de este gran acontecimiento que va digamos, a suceder a favor de la iglesia, porque todo el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo, es un libro de ánimo para la iglesia, ya que la iglesia en aquel tiempo estaba siendo asolada, perseguida, apresada por causa del evangelio, y cuando se escribe el libro de Apocalipsis es un libro alentador, es un libro para que la iglesia recuerde la esperanza bienaventurada en la cual nuestro Salvador Jesucristo prometió, para que nosotros podamos afianzar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Bien, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 3 dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vamos a empezar por esta última parte. El tiempo está cerca. En la Biblia vamos a encontrar parábolas, digamos, algunas enseñanzas acerca de la venida de Jesucristo, cuando habla, por ejemplo, de los 10 talentos, de las 10 minas, cuando habla, digamos, acerca de las 10 vírgenes. Entonces, está hablando, digamos, haciendo referencia a ese encuentro que va a tener la iglesia con su Señor. Y así vamos a encontrar algunas parábolas, como la parábola de los labradores malvados y algunas de ellas, ¿no? Bien, ¿qué sucede? El Señor Jesucristo prometió que Él iba a venir por su iglesia, y lo que Dios promete, Él lo cumple. Dice la Biblia: sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Jehová dijo y Él va a cumplir su palabra, Él va a ejecutar lo que ha prometido. Y aquí en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar justamente muchos pasajes en la Biblia donde nos va a hablar de esa gran promesa de que Jesús viene nuevamente por su iglesia. Jesús viene por ti, Jesús viene por mí. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. Si tú aún no eres cristiano, no le has entregado tu corazón a Cristo, déjame decirte que primeramente la mala noticia pues sería que si Cristo viene en este momento, no va a venir por ti, no va a poder llevarte delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Él viene por su iglesia, viene por sus hijos, y para ser un hijo de Dios hay que recibirlo a Jesús en el corazón, hay que reconocer que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, hay que pedir a Dios que entre en nuestras vidas y que nos haga sus hijos. Entonces la promesa será también para ti, que quizás que no has tenido todavía esa experiencia de poder entregarle tu corazón a Cristo. ¿Y cuánto cuesta esto? Este es gratuito. Esto ya tuvo un precio y Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Así que una vez que uno le ha entregado su corazón a Cristo, uno viene a ser un hijo de Dios. Entonces estas promesas escritas en la Biblia son también para ti y son también para mí. Amén. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y muy cerca, aún más en estos últimos tiempos, ya que
todas las señales, todas las profecías dichas que iban a suceder antes de su venida, ya han acontecido, casi todas han acontecido. Entonces solamente se está esperando la señal en el cielo para que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos la iglesia puede estar con Él para siempre. Amén. Pero antes de eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo nosotros tenemos que prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que nosotros tenemos que prepararnos para poder, estar con Él para siempre? ¿Qué tenemos que hacer antes de ello? Primeramente, déjame decirte que la salvación es un regalo de Dios. Ya Jesucristo nos hizo salvo. Ya a través de su sangre derramada en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados, nos limpió de todas nuestras maldades. Ya tu nombre y mi nombre, si le hemos entregado nuestros corazones a Cristo, están escritos en el libro de la vida. Ahora nosotros somos hijos de Dios y coherederos con Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿cómo es que tenemos que esperar al Señor Jesucristo? Dice la Biblia, dice, bienaventurado el que lee. Cuando habla aquí la Biblia, el que lee, no está hablando literalmente del que se siente en una mesa y lee las escrituras. No está hablando literalmente de ellos, sino está hablando de esas lecturas públicas que se hacían. Bienaventurado el que lee públicamente delante de todas las personas. Es una forma de testificar del Señor Jesucristo. Leer las escrituras de manera pública en aquel entonces era como, como expresar todo lo que dice la palabra de Dios. Quizás en este tiempo donde el amor de muchos se ha enfriado, donde el corazón de las personas aún se ha endurecido mucho más que antes a causa de la maldad que se ha multiplicado, quizás la palabra de Dios no es muy popular en estos tiempos. Quizás hablar de lecturas públicas es pensar que nadie te va a hacer caso, nadie te va a prestar atención, pero déjame decirte que Dios ha señalado personas a las cuales necesitan escuchar la palabra de Dios, y tú eres ese instrumento de Dios para que pueda acercarse a esas personas. Quizás estas personas que te van a escuchar no van a escuchar a nadie más. Tú seas la única persona cristiana que ellos conozcan, y puedes ser tú la única persona que ellos puedan escuchar acerca de la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee. Amado hermano, la Biblia dice que en Mateo 10:32 que nosotros tenemos que aprender a hablar y no avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, confesarlo delante de los hombres para que también nos confiese delante de su Padre que está en los cielos. Y también nos dice que nosotros tenemos que contar a las personas lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Acaso Dios no ha hecho nada por ti? Me estoy dirigiendo en este momento a aquellas personas que son cristianas. ¿Acaso Dios no ha hecho nada por ti como para que tú no digas nada de Él? ¿Acaso su palabra no se te ha confiado a ti y a mí para que nosotros podamos hablarla públicamente, para que podamos compartirla con aquellas personas que no conocen a Cristo, para que nosotros podamos llevar este mensaje de salvación a aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo? Y te aseguro que hay muchas personas que viven a tu alrededor, caminan contigo, quizás hasta viven contigo, trabajan contigo, estudian contigo, que nunca han escuchado el Evangelio, y tú eres esa oportunidad que ellos tienen para escuchar la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee públicamente la palabra de Dios, pero también bienaventurado, felices, bendecidos, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios. ¿Cómo esperamos al Señor Jesucristo? ¿Cómo nos preparamos para su venida? No solamente nos preparamos testificando de Él, sino también alimentándonos de Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como lo dije hace un momento, leer la Biblia no es un asunto de repente en estos tiempos muy popular. Las personas prefieren pasar horas tras horas detrás de una computadora, detrás de un celular, detrás de un televisor, que antes que pasar algunos minutos con la palabra de Dios. Pero Dios, queridos hermanos, nos va a pedir cuentas de este precioso libro que es su palabra, el cual nos ha sido confiado, el cual nos ha dejado Dios para que nosotros podamos leer la palabra de Dios. En el Salmo 78:1 dice, el pueblo escucha la palabra de Dios. Si tú eres el pueblo de Dios, si tú eres parte de la iglesia de Dios, tiene que ser un hábito normal y natural nuestro que podamos escuchar la palabra de Dios. Por eso que también en San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y oyen mi voz, yo las conozco. ¿Escuchas con frecuencia tú la voz de Dios? No me estoy refiriendo a esa voz audible que quizás tú quisieras escuchar. La voz de Dios está aquí en su palabra. Esta es la voz de Dios. Esto es lo que dice Mateo 4:4.
los dichos, las palabras que salen de la boca. Dios está aquí en su palabra. Este es el alimento que nosotros tenemos que considerar todos los días, amados hermanos. La Biblia no se ha hecho para que se lea cada fin de semana o cada culto. La Biblia se ha hecho para que se lea todos los días. Todos los días, así como tú te preocupas por tu alimentación física, también preocupémonos por nuestra alimentación espiritual. Dios quiere hablarnos todos los días porque Él sabe que sin su palabra nosotros estamos perdidos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Es la Biblia las que nos va a cuidar de no pecar, de no cometer errores, de aprender a ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos. Muchas veces las personas equivocadas piensan que haciendo ciertas cosas van a agradar a Dios, cuando quizás lo que tú piensas que le agrada a Dios, por lo contrario, le está desagradando. Pero ¿quién te va a decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo? ¿Quién te va a señalar? ¿Quién te va a aconsejar? Es la palabra de Dios. Como dijo el salmista David, tus palabras son mis consejeros. ¿Quién nos va a decir el camino correcto que tenemos que seguir? Es la palabra de Dios. O sea, no solamente, amados hermanos, estamos llamados a ser cristianos, sino que el ser cristiano es asumir responsabilidades con el reino de Dios. Y como hablé hace un momento, una de nuestras responsabilidades es hablar acerca de ese reino. Otra responsabilidad que tenemos es conocer acerca de ese reino, y eso se da a través de la palabra de Dios. Mientras más conozcamos de Dios, más vamos a poder hablar de Él. Mientras yo más sepa de quién es mi Dios, con mayor libertad, con mayor seguridad, voy a hablar acerca de mi Señor. ¿Por qué? Porque lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? A través de su hermosa y preciosa palabra. Amén. Y por último dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. La palabra guardar en otra versión es obedecer. Así que, amados hermanos, no solamente seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago 1:22, sino seamos hacedores de la palabra del Señor. Amén. En una ocasión se presentaron algunas personas a Jesús y le dijeron, te busca tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y Jesús dijo, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que el hacer la voluntad de Dios es obedecer al Señor, es cumplir lo que Dios nos ha mandado en esta tierra, es andar en integridad en esta tierra, es andar en santidad, apartarse lo más que podamos del pecado. No estamos hablando que volemos de este mundo, que nos encapsulemos y que no nos relacionemos con nadie. No, estamos hablando que mientras estemos en esta tierra, tenemos que esforzarnos en apartarnos de aquellas cosas que son malas, aquellas cosas que tú y yo sabemos que es pecado, y seguir lo que es la justicia, la verdad, la santidad delante del Señor, hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Así que el que me ama, dijo el Señor en Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que yo amo a Dios? Si le obedezco a Él. Si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrarlo con mi obediencia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Y bueno, quiero dejar estas palabras a ustedes. Preparémonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo está cerca, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos preparemos? ¿Cómo vamos a prepararnos? Anunciemos la palabra de Dios. Conozcamos más acerca del reino de los cielos a través de la palabra del Señor y seamos obedientes a lo que Dios dice a través de su palabra. Que Dios bendiga su palabra, que Dios añada muchas bendiciones sobre tu vida y que esta palabra no vuelva vacía, sino cumpla su propósito para el cual Dios la ha enviado en este momento. Amén. Oremos un momento al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu preciosa palabra. Señor, acabamos de escuchar, Señor, lo que tú demandas de nosotros, oh Dios. Y te pedimos perdón por no hablar acerca de ti, por no conocer o esforzarnos en conocer más de ti, Señor, por muchas veces haber desobedecido tu palabra, Dios mío. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, oh Dios, a hablar acerca de ti, a conocerte cada día más y ser cristianos obedientes, Señor, así como tú pides de nosotros, oh Dios. Gracias te doy a ti, eterno Padre Celestial. Bendice a cada persona que está oyendo esta palabra, Dios mío, y que esta palabra pueda dar fruto en su vida, Padre bendito. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que Dios los bendiga. Y ya sabes, si tú quizás
aún no has empezado una nueva relación con Dios, aún no eres cristiano, aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te animo en el nombre de Jesús a que tú puedas reconocer que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios, como todos lo hemos hecho. Todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero ahí está el perdón de Dios a tu disposición y te dice: yo te amo, yo te perdono. Dice el Señor: si tú sinceramente te acercas a Dios y le pides que Él entre a tu corazón, entonces Dios entrará a tu corazón y hará de ti su hijo. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes, y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.